Dentro del casco histórico de Tegucigalpa se encuentra la antigua Casa Presidencial, local construido a principios del siglo XX y que desde el año 2007 alberga al Archivo Nacional de Honduras. En sus depósitos encontramos miles de folios que contienen más de 400 años de historia que en los últimos años le ha tocado vivir apretujada en mueblería inadecuada, en paquetes que pocos nos pueden decir de su contenido, o en cajas elaboradas de manera artesanal en material inadecuado, pero que cuentan con la buena voluntad de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Día a día estos paquetes, cajas y carpetas les toca convivir con luz intensa, fuerte calor y una incontrolable humedad ambiental, elementos todos que son los enemigos más dañinos para los documentos. Las cajas desde hace varios días han sobrepasado la capacidad de almacenamiento de los documentos, situación que llevó que en enero del año 2013 la estantería colapsara y llevara al suelo miles de documentos que solo por el esfuerzo y devoción de los pocos empleados, apenas 10 con que cuenta el Archivo Nacional, se lograra acomodar en los restos de lo que antes fuera la estantería metálica. Lamentablemente, las promesas de resolver el problema de las autoridades de ese tiempo nunca se pudieron materializar y el problema continúa. La humedad ha sido una constante lucha que hemos tenido que enfrentar en el mantenimiento de la documentación. La conservación se dificulta porque la humedad junto a los hongos, adicionando el maltrato que los usuarios le dan al material, está generando una destrucción que ya abarca lo escrito. Poco a poco, dentro de unos años, este material será completamente ilegible por todos los elementos internos y externos que le afectan. Vemos como el hongo, implacable y lentamente, ha ido destruyendo los documentos. La polilla ha ido degenerando de manera progresiva y la tinta con que fue elaborado el documento, que no fue hecha para que durara mucho tiempo, nadie pensó que durara tantos años, ha hecho su trabajo. Vemos cómo la lectura se va dificultando conforme pasa el tiempo ante la pérdida de elementos que contienen el papel. Hay unos espacios que ya prácticamente son ilegibles y esta situación no se puede revertir. En todo caso, lo que podríamos, con la ayuda adecuada, es conservarlo, pero no podríamos restaurarlo porque la pérdida es totalmente irreversible. En algunos casos, este tipo de material ya se retira de circulación para préstamo porque simplemente en las cajas van quedando los pedazos y si comenzamos un proceso de préstamo sería una destrucción inminente a corto plazo. El tipo de material con que están almacenados los documentos resulta un enemigo potencial. Como vemos, el simple papel que compramos en comercio local, un papel que contiene ácido que ataca el documento de manera interna. Vamos a ver cómo uno y otro documento, junto con la humedad que se ha acumulado con los años, van dejando marcas profundas y sistemáticamente van perforando el documento. Las orillas prácticamente ya no existen, se han ido destruyendo y en algunos casos invadiendo la literatura como vimos en el caso anterior. Vemos las fuertes marcas que deja el hongo, esa mancha morada que junto con la humedad va dejando el documento marcado como una especie degenerativa en el texto. E inclusive la aplicación de sellos con tinta normal fue un error en el pasado, pero ya no podemos hacer nada. Otro enemigo potencial para nosotros y el que más ha afectado los fondos son las goteras. Tenemos un bello techo que se convierte en una fuente de agua en el invierno que está próximo y que comienza y que cada año vuelve a hacer el mismo estrago. Vamos a reconocer en este caso que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia inició un proceso de impermeabilización del techo, pero lamentablemente los recursos nunca han sido suficientes para poder colocar una capa protectora adecuada, lo que genera que cada año aparecen nuevas goteras en los lugares donde antes no había.
Este tema de las goteras ha sido potencialmente peligroso para los documentos, en virtud que estas ocurren en horas de la noche, cuando el personal no puede auxiliar a los documentos, y lo que hacemos es que dejamos colocados plásticos en una manera muy burda, porque tenemos que elegir entre proteger de la humedad o generar calor interno a los documentos, que es lo que ocurre cuando colocamos los plásticos. Pero ha resultado una eficiente medida, aunque hemos tenido que pagar un alto costo a nivel de la conservación documental. Estas goteras, como insisto, sí se han tratado de remediar, pero no ha sido exitosa la labor debido a que en Honduras no existe personal que tenga las calificaciones para hacer ese trabajo. En el caso del Fondo de Títulos de Tierra, tenemos que ha desarrollado su propio índice general de títulos. Vamos a encontrar información de 16 de los 18 departamentos de Honduras, los cuales están ordenados de manera alfabética y internamente con números correlativos. Estos departamentos, cada uno ha sido ordenado y colocado en estantería de madera, lo cual no resulta lo más adecuado, pero es lo único que tenemos. Este fondo es muy valioso porque inclusive ha colaborado para resolver problemas limítrofes de Honduras. El fondo hemerográfico es uno de los fondos más variados que tenemos por el tipo de colecciones. Tenemos periódicos regionales de corta circulación que ya no existen, e igual podemos encontrar documentos mucho más duraderos, como el caso de los periódicos que aún circulan, memorias, boletines, informes, diario oficial La Gaceta, el cual lo encontramos casi desde el siglo XIX hasta para 1986 en el Archivo Nacional. Vamos a encontrar una rica colección de gacetas, de acuerdos legislativos, de acuerdos ejecutivos, los cuales se compilan en lo que son libros copiadores. Igual todavía en este depósito tenemos mucho material documental sin clasificar. Como podemos ver, las gacetas en sus empastados están muy dañados, producto del tiempo, de la humedad y del uso. Esto lleva a la necesidad de realizar un programa de reempaste completo de estos diarios que, como podemos ver, son de finales del siglo XIX. Eso ha colaborado tremendamente con los investigadores, pero ha generado la destrucción del documento uno a uno. Aunque es sistemática la destrucción, también tenemos que reconocer que mucha de esta información se ha podido recuperar y se encuentra en las publicaciones que hacen los investigadores nacionales y los internacionales en su caso. Al igual que el resto de estantería, vemos que está sobrecargada y que podría colapsar en cualquier momento por el peso del material que contiene, ya que este tipo de estructura no soporta mucho peso. El edificio en sí también se volvió un problema. En 1998, con el huracán Mitch, sufrió destrucciones en la parte inferior producto de las inundaciones, y como vemos, el muro perimetral desapareció y no existe una estructura de soporte o que brinde seguridad interna al edificio. Prácticamente está expuesto a la calle, lo que conlleva a la obligada traslado del Archivo Nacional a un local más adecuado.